¿Qué tal, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, ¿qué le llevó a usted a realizar esta acción que ha sido comentado no solo a nivel nacional, también internacional, por llamar golpistas a esta delegación de un poco de grupo de derecha del país hacia allá, hacia la OEA? ¿Qué me llevó a llamarlos golpistas? Sí. Bueno, desde el 6 de junio lo que están haciendo es poner obstáculos a unas elecciones que han sido limpias y transparentes, tal y como lo han señalado las organizaciones internacionales que han observado las elecciones, tanto como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, incluso los observadores nacionales. Aquí internacionalmente, desde el día 1 en el que la candidata Keiko Fujimori alegó fraude sin pruebas, pues los medios de comunicación empezaron a publicarlo. Los medios de comunicación estadounidenses empezaron a señalar que estas eran unas acusaciones que no tenían fundamento. Y luego pasaron pocos días para que pudieran desnudar la forma o la estrategia que estaba teniendo Fuerza Popular y sus aliados. Entonces, desde luego, pues tener a una delegación que sabe perfectamente que venir a los Estados Unidos a solicitar una auditoría no solamente es inviable, sino es una afrenta, es un pedido de golpe, prácticamente, pues es importante llamarlo por su nombre. Bueno, tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice. Coincido con usted de que los organismos ya han hablado y que ya estaría todo definitivo en parte de Keiko Fujimori, que desde mi punto de vista aún no ha aceptado la derrota. Usted es politóloga, investigadora. ¿Cuál fue la razón principal por la que estuvo en esa conferencia? Precisamente para escucharlos, precisamente para escuchar cuáles eran sus argumentos y hacerle las preguntas pertinentes. Lo que sucedió es que después de escuchar tantas mentiras, pues la indignación me ganó y en lugar de hacerle unas preguntas, los increpé. Justamente iba por ese tema. A veces gana mucho la indignación y acá también en el set lo hemos visto con nuestro conductor, ¿no? Pero ¿no le parece un poco, tal vez un poco agresivo de su punto de vista, que no haya mejor dado, no sé, un pequeño conversatorio, un debate, no sé, o sea, las bocas se callan y se incomodan con ideas, ¿no? Y con argumentos? ¿Usted se arrepiente de haber dicho algo en ese día? No, yo tuve conversaciones con ellos previos al evento que ustedes ven, previos a la conferencia de prensa, con casi cada uno de ellos. ¿Y cuál fue Y su apreciación? mi apreciación fue que no tenían ningún argumento. Les presentaba, les hablaba de informes, les hablaba de la falta de fundamento de sus acusaciones de fraude y ellos llegaron a decirme que sí, es verdad que no tenían evidencias, pero que si se podía acceder al padrón electoral las tendrían. Ah, le aceptaron que no tenían evidencias. Sí, claramente. Qué interesante, qué interesante. Entonces, si me estás diciendo que no tienes evidencia y luego tienes el descaro de presentarte a una conferencia de prensa, a la que por cierto no fue nadie, pero tienes el descaro de hacerlo para hacer bulla política, pues entonces yo creo que te mereces una afrenta como esa o peor, porque lo que estás haciendo es poner en riesgo a todo un país. Y un golpe de Estado o el doblegar la voluntad popular no solamente está en el mundo de las ideas o es simbólico, sino también tiene repercusiones reales, sobre todo en las personas de clase trabajadora, las comunidades indígenas, que son los que al fin y al cabo pues sufren más este tipo de amenazas a la democracia y son de hecho los que votaron mayoritariamente por Pedro Castillo. Entonces, pues ellos se merecen una reprimenda como esa o una peor, ¿no? Una judicial, diría yo. ¿Usted considera que ya Pedro Castillo debe ser proclamado presidente? Bueno, yo considero que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que terminar todos los procedimientos o todas las revisiones de las solicitudes de anulación que la candidata Keiko Fujimori y su partido ha presentado, que me parece que ya han finalizado y quedan unos cuantos procedimientos más. Y en el momento en el que estén finalizados, pues sí, desde luego se tiene que proclamar
Pedro Castillo como el presidente del Perú. Es como que lo normal que sería, el proceso normal que debería pasar, ¿no? Es ese, no estar intentando seguir dilatando. ¿Usted cree que Keiko Fujimori está dilatando esto a lo que más pueda? Desde luego, desde luego. El procedimiento que ella está utilizando para dilatar la proclamación de Pedro Castillo es extraordinario. O sea, me parece, no tengo exactamente los datos, pero me parece que en las últimas elecciones solo hubo solicitudes de anulación de 30 actas. En las elecciones de 2011 hubo solicitudes de anulación de 5 actas. Es un proceso excepcional, que además cuesta aproximadamente 200 y pico de dólares solicitar cada anulación de estas actas. Y además es un proceso discriminatorio, porque todas estas actas dan la casualidad que son en zonas en donde Castillo obtuvo masivamente los votos, y zonas de comunidades trabajadores e indígenas, como estaba mencionando antes también. Bueno, quería responder un poco a las redes sociales, y tal vez hay muchas personas que no la conocen y quisieran saber un poco de usted. ¿Usted pertenece tal vez a un momento o un lado ideológico en nuestro país? Sí, yo soy de izquierda. Usted es de izquierda, o sea, Sí. Abiertamente. Perfecto, Sí. perfecto. Porque en las redes sociales, y más en Twitter, usted sabe que hay muchas personas que critican y la señalan, y la señalan como chavista por trabajar en Telesur. ¿Usted qué diría respecto a eso? Sí, definitivamente yo pienso que Chávez ha sido un líder muy importante, o fue un líder muy importante en Latinoamérica, y tuvo muchos aciertos, también tuvo errores, pero fue muy importante, sobre todo para la ola de gobiernos de izquierda que democratizaron los medios de comunicación, que además redistribuyeron la riqueza, y que bueno, tenemos a muchos millones de personas con una mejor calidad de vida en muchos de estos países. Estamos hablando de Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, con Lula, que no lo tenían antes. Entonces es importante conocer la historia y reconocer los aciertos de los líderes políticos de nuestra Latinoamérica. Justamente nos hicieron llegar un pequeño blog que es rebelión.org. Usted participó ahí, ¿cierto? Sí, yo escribo Sí. hace muchos años. Sí, justamente, y algo que nos llamó la atención es que hay una de las líneas, y lo cito: Chávez es un presidente democrático y nunca un dictador. ¿Usted considera que Chávez nunca fue un dictador? Desde luego, sí. Yo no pienso que Chávez haya sido nunca un dictador. ¿Por qué? ¿Cuál serían sus puntos de vista de las personas que piensan que sí? Porque siempre fue electo. Porque siempre fue electo. Entonces, la definición de dictador es aquel que se arroga la dirección de un país sin elecciones, y Chávez fue siempre electo. Ahora, Chávez, si no me equivoco, usted corríjame, fue elegido en el 98 legítimamente, ¿cierto? Sí, así es. Pero el problema más que nada, desde el punto de vista de muchas personas, no es que haya sido, obviamente fue elegido legítimamente, pero ¿cómo es cuando pasa que se atornillan en el poder, ¿no? Y cambian la constitución? Porque muchas personas piensan eso de Chávez, le miente a la población, porque hemos hablado con muchas personas venezolanas, y se quedan ahí, ¿no? Se quedan perennes ahí. ¿Eso es democracia de su punto de vista? No sé a qué personas te refieres. Lo que yo sé es que ha habido elecciones siempre, y que Chávez, cuando ha sido el presidente de Venezuela, ha sido porque ha sido electo por su pueblo. Ok, y digamos entonces, de Maduro, ¿qué piensa usted? ¿Hay democracia en Venezuela actualmente? Yo pienso que Nicolás Maduro también ha sido electo por su pueblo, por supuesto. Ok, entonces, en el caso de que Castillo gane y Sí. decide cambiar la constitución y busca la forma de entraparse en el poder, ¿se consideraría democracia también? Es que yo no sé por qué me estás trayendo estos futuribles Le cuestiono que no tienen porque... ningún arraigo Sí. con la realidad. Lo cuestiono porque, a ver, nosotros hemos conversado con muchas personas venezolanas y sí, Hugo Chávez prometió muchas cosas, lo hizo, pero de un punto de vista de muchos especialistas también buscó la forma de cambiar la constitución y quedarse en el poder. Entonces, por eso le Diego, pregunto. Sí. Diego, le estás haciendo un flaco favor al deber que tienes de informar como
como periodista. Sí. Yo pienso que los procesos son distintos y pienso que deberíamos centrarnos en el proceso peruano, que es totalmente distinto al venezolano. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, de que Castillo cambie la Constitución en el caso lo haga con Venezuela? Y Las constituciones no se cambian como yo me cambio el pantalón. Pero se puede hacer. No, pero él jamás ha planteado eso. Sí, se puede hacer con una dictadura, pero hemos hablado hace muy poco que Castillo ha sido electo de forma democrática. Sí. No, yo no cuestiono la forma democrática que puede ser electo, me refiero, alguien viene, él es elegido por el pueblo, cambia la Constitución a su forma y manera. ¿Usted cree que aún eso sería democracia o condenaría esa acción? Si alguien viene y cambia la Constitución porque le da la gana, desde luego es una dictadura, ¿no? Pero en ningún momento se está planteando eso. Okay. Pedro Castillo ha señalado que va a utilizar los cauces legales y regulares para cambiar una Constitución. Además, una Constitución no se cambia, como te digo, como cambiar un pantalón, sino una Constitución se necesita una asamblea constituyente. Y de hecho él ha llamado a todas las fuerzas políticas y ha llamado a todos los grupos de base, a las organizaciones del Perú que formen parte de la construcción de esa Constitución. Entonces no entiendo cómo realmente no entiendo cómo estamos hablando, como te digo, de futuribles y además de futuribles ponzoñosos, cuando podríamos estar hablando de realidades. ¿Y cuál es la realidad entonces de Pedro Castillo de su punto de vista? Porque tenemos un ideario de Vladimir Cerrón muy cuestionable. Entonces, ¿eso le preocupa también a la gente? ¿Usted qué cree que debería deslindar? ¿Qué es lo que debería hacer Pedro Castillo entonces de su punto de vista? Yo lo que pienso es que Pedro Castillo, el presidente electo, tiene muchos desafíos en estos próximos 5 años. Tiene que buscar la unidad de su partido y buscar esa unidad también que ha recibido durante esta segunda vuelta de otros partidos y de movimientos sociales para poder sortear los embates y los obstáculos que le vaya a poner esa derecha que ya hemos visto que está utilizando todas las artimañas legales y no legales para dilatar la proclamación de él. Entonces, es muy importante que él busque esa unidad y que vaya para adelante, porque es verdad que su partido es un partido regional, no es un partido nacional y va a tener una serie de dificultades, pero está en él pues arreglar las estas y consolidar su apoyo organizativo y su apoyo social en las bases. Ahora, todo apuntaría de que Keiko Fujimori ya tendría que aceptar la derrota, como se lo comentaba, eso es mi punto de vista también. ¿Qué le diría usted a Keiko Fujimori con todo lo que está haciendo? Porque hemos visto que ha mandado delegaciones, bueno, ya parece que la derecha ya se ha abierto entre Keiko Fujimori y López Aliaga. ¿Qué es lo que le podría decir a Keiko Fujimori usted si la tuviera al frente, no? Pues, bueno, yo le diría, como dices tú, que acepte su derrota, que se centre en ver sus procesos judiciales, que ha perdido ya 3 veces, que acepte las violaciones a los derechos humanos que su padre perpetró y por las que está dentro de la cárcel, que acepte también los actos de corrupción que cometió su padre, de la que lo están imputando, y que deje a los peruanos tranquilos. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Le agradecemos bastante su participación.